Ay, por punto. ¿Me escuchan todos? Bueno, vamos a continuar. No, ya está grabando. 4 minutos ya. Ya grabó 4 diapositivas. Siguiendo con lo que le estaba diciendo, acá hay una especie de definición de qué consiste la maniobra Leopold. Dice que son un conjunto de maniobras, acciones por Christian Leopold y podían en el 84 recién. O sea, imagínense, no es una maniobra antigua, al menos en cuanto a una descripción científica. Se habla de antiguamente médicas empíricas utilizaban. Entonces, me describen que en total existen 4 maniobras que ya les decía hace rato y ahora vamos a empezar a hablar de cada una. Las primeras de las 4 maniobras se realizan frente a la paciente embarazada, o sea, la paciente acostada, y en la posición de frente el médico empieza a explorar la primera, la segunda y la tercera maniobra. Y la última maniobra es de espaldas, viendo los pies de la paciente. Sería más o menos ponerse al lado de la paciente y mirando hacia los pies de la paciente para poder hacer la 4ª maniobra. No sé por qué me pasan diapositivas. Acá está la primera maniobra. Esta es la segunda maniobra. La segunda maniobra evalúa la posición fetal. Le voy a describir la segunda maniobra. Este dibujito que yo les preparé acá, la forma más didáctica que encontré para que ustedes puedan fijar qué evalúo, dónde y qué es lo que vos encontrás con esa evaluación. Entonces, en el slide está escrito de una manera muy, no sé si compleja o aburrida, pero entonces traté de ponerles este dibujo en donde la segunda maniobra dice que evalúa la posición del dorso fetal. Bueno, no está la mano sobre el bebé, sobre la posición fetal. Entonces, esa es la segunda maniobra. Colocar las manos lado a lado, en los costados de la mamá, de la barriga de la mamá. Ahí mismo dicen los laterales del útero. ¿En qué zona? ¿Y cuál es el resultado? El resultado es determinar si el dorso fetal es izquierdo o derecho. ¿Se dan cuenta ahí? Que una de las manos palpa el dorso fetal y ahí da para determinar si es izquierdo o derecho. La primera maniobra escribe, no sé, creo que acá está la primera maniobra. La primera maniobra define la situación y que evalúa. La primera maniobra evalúa la situación respecto al eje materno a través de la palpación de estructuras fetales. ¿Dónde se evalúa? ¿Se acuerdan que la segunda maniobra era en los costados, que sería más o menos los costados del útero?
Bueno, esta primera maniobra es en el fondo del útero. Sería más o menos como colocar las dos manos por debajo del diafragma, como para que se puedan ubicar. Ahí en el dibujo se ve súper bien dónde están las manos. Entonces ahí se sitúa la mano para determinar la situación que corresponde a la primera maniobra. ¿Qué es lo que encontramos con la situación? ¿Qué es lo que determina la primera maniobra? En la primera maniobra determinamos si el eje es longitudinal, o sea, si palpamos la cabeza o las nalgas, como en ese caso. Transversal, en ese caso lo debe estar atravesado, no va a estar como en un dibujo, o oblicua, en una forma más oblicua en el contexto abdominal de la paciente. Después, la tercera maniobra, les voy a mostrar. La tercera maniobra determina la presentación, evalúa la presentación donde en el estrecho inferior de la pelvis. ¿Se dan cuenta dónde está colocado la mano? Entonces hay que saber si la presentación es cefálica o podálica, que sería la pelviana, es el sinónimo de podálica, cuando el bebé está sentado. Entonces, la consistencia del cráneo fetal es completamente diferente a las nalgas. Entonces, a la palpación es bien fácil de determinar. Fíjense bien en el dibujo. Esto yo le estoy haciendo una reseña, ¿verdad? Cuando empiecen a dar las cosas, van a hacer cosas así, porque es súper fácil. Después está la cuarta maniobra. Esta cuarta maniobra sería una maniobra que complementa la tercera maniobra porque se realiza al mismo nivel de la tercera maniobra y evalúa el nivel de encajamiento. Por eso es importante que el médico operador que está explorando las maniobras se coloque mirando hacia los pies de la paciente. ¿En qué zona vamos a tocar? En mi abdomen inferior. Y ahí determinamos si es cefálico, libre, abocado o encajado. Si es libre, la presentación es alta. Si es abocado, está más o menos como en el dibujo. Y si es encajado, ya se palpa bien hacia la zona pélvica. Y se puede determinar cuando es pelviano, cuando el bebé está sentado, con una dificultad en donde no encaja con facilidad. Entonces, esto era lo que quedó pendiente de la clase pasada en cuanto a las maniobras. Pueden mirar también el libro, solo que ahí hay también un dibujito explicativo similar. Y lo que yo les sugiero es que miren video. La verdad que cuando hagan la práctica con cada embarazada van a tener que hacer maniobras de botón. Entonces, no se preocupen mucho por esto porque van a hacer muchísimo. Se les va a mostrar todas las maniobras. Vamos entonces a iniciar ahora lo que estaba para la clase de hoy. La clase que tenemos pendiente de recuperar de la vez pasada. La clase de hoy viene a entrar dentro del capítulo que estábamos viendo, que es diagnóstico y tecnología del embarazo. En la clase de control prenatal. Es un complemento, serían clases que se dan juntas, ¿verdad? Como parte
diagnóstico, semiología del embarazo y control natal. ¿Qué es el control prenatal? El conjunto de acciones, procedimientos sistemáticos y periódicos destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que puedan condicionar una mortalidad materna y perinatal. Entonces, tengan en cuenta que aparentemente cuando se inicia la gestación, se inician los controles y no consiste simplemente en pedir ecografía, pedir hemograma, determinar el sexo fetal, el crecimiento fetal, en poder del médico ginecobstetra responsable está también prevenir enfermedades, evitar que ese embarazo curse con ciertas enfermedades, hacer diagnóstico. De repente hay mujeres que no saben que son portadoras de cierto tipo de enfermedad y al iniciar el control prenatal se les pide una batería que es el requerimiento básico a prenatal y ahí saltan ciertas enfermedades, salta sífilis o la mujer inicia una hipertensión gestacional y tratar todos los factores que pueden condicionar la mortalidad, ¿verdad? Que son múltiples. De repente nadie hoy en día, a pesar de que existan los métodos de planificación familiar, es muy frecuente en los embarazos no planeados. Entonces, ese embarazo algunas veces se desarrolla en un contexto de salud no óptimo para la gestación. Por ejemplo, se embaraza una mujer obesa o se embaraza una mujer con un pésimo equilibrio nutricional, entonces cruza el embarazo con una anemia, con déficit de vitaminas, entonces todo eso abarca el control prenatal. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos como médicos para lograr dentro del control prenatal? Están los objetivos generales y los específicos. En cuanto a los generales, es asegurarse que el embarazo termine con un niño sano. Esa es la meta, ¿verdad? Y en cuanto a los objetivos específicos, es determinar la edad gestacional, hacer la detección de enfermedades maternas y clínicas, la prevención, diagnóstico temprano y tratamiento de las complicaciones del embarazo, la vigilancia del crecimiento y la vitalidad fetal y la disminución de los síntomas y molestias menores asociados al embarazo, preparación profiláctica para el parto también, la prevención de tétanos neonatal, haciendo en forma protocolar y de rutina la vacuna antitetánica, también en forma de rutina el papá nicolau a todas instantes, y la prevención de patologías mamarias. Debemos hacer promoción de salud y difundir contenido educativo para la salud, la familia y la crianza. ¿Cuáles son los requisitos básicos? Acá yo te puse así en una forma colorida, porque esto aparentemente parece así aburrido, pero sabes que te preguntan la CONADREN, te preguntan en todos los hospitales cuando se desarrolla el programa, visto que se pregunta también la revalidación, porque es el requisito de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, siempre se pregunta cuáles son los requisitos básicos del control prenatal. Y es que debe ser precoz. Cuando yo digo un control prenatal precoz, cuando la mujer acude ante la ausencia de su periodo menstrual, tuvo su primer retraso menstrual y la mujer ya acude a la consulta y es precoz. Y eso es bueno porque ahí en forma temprana ya se pueden iniciar los estudios, los controles,
en los diagnósticos que están enmascarados o que la mujer no conoce, debe de ser periódico. De nada sirve que la mujer acuda en forma precoz y que después no asista más. Acá yo les puse todo un número mínimo que es de 6 consultas. Y las semanas ideales en las que esas consultas se tienen que llevar a cabo, ¿verdad? Es verdad que yo soy partidaria que más veces la mujer es examinada por su ginecobstetra, mayor tranquilidad lleva consigo, entonces la mujer se siente más tranquila. Pero esto es lo que está propuesto por la Organización Mundial de la Salud y lo que se aplica a nivel del Ministerio de Salud en Paraguay, creo que en toda América Latina. Debe ser oportuno, eso es lo ideal, ¿verdad? Y completo. ¿Por qué hacemos esta referencia? ¿A qué hace referencia a decir que el control prenatal debe ser completo? De nada sirve que la paciente siempre venga y que tenga 10 consultas prenatales y nunca se hizo una prueba HCG, por ejemplo. Entonces, ese es un control prenatal incompleto. Entonces, a ellos les hice otra vez un pequeño resumencito en donde puse que la historia clínica debe ser general, tienen que estar la historia obstétrica con los datos obstétricos, debe haber evaluación de bienestar materno, nutrición, vitamina, atención odontológica, salud mental. Imagínense lo complejo que es hacer un control prenatal completo. Pero la mujer dice, no, yo estoy bien. Psicológicamente yo estoy bien, pero pues, nace el bebé y hace una opresión por parto. Tu prenatal maravilloso con todos los estudios necesarios, pero faltó esa asistencia en cuanto a salud mental. Entonces, no fue completo hoy en día. Eso entra dentro de requisitos básicos y de amplia cobertura. ¿A qué hace referencia que sea de amplia cobertura? Hace referencia a que la mujer tenga acceso a todo lo que vos le solicitas. De nada sirve que se desarrolle en un ambiente rural en donde no hay para realizar un estudio, no hay para realizar ecografía, no tiene la paciente acceso a una atención odontológica. Entonces, la cobertura del control prenatal no es completa. Acá iniciamos con la valoración prenatal inicial. Les hice así de una manera resumida para ver si fijaban de esta forma la valoración prenatal inicial y definir el estado de salud materno-fetal. También iniciar plan de atención obstétrica continua y calcular la edad gestacional. Más adelante en las siguientes diapositivas vamos a ver los diversos métodos que existen para saber de cuántas semanas está cursando ese embarazo. Antiguamente se hablaba de meses y se consideraba que a los 9 meses del embarazo la mujer estaba en un embarazo eterno. Hoy en día se hablan semanas porque se demostró que hay cambios significativos de semana en semana, entonces es más fácil hablar de semanas para saber qué eventos se están llevando a cabo en la semana tanto, qué se debe realizar en la semana tanto, cuánto de líquido hay aproximadamente a las tantas semanas. ¿Se acuerdan que hablamos ya del líquido amniótico? Entonces, esto es lo que hacemos en el control prenatal inicial. Yo ya había definir si esa es una mamá sana, en medidas generales, si no es una obesa, si no tiene, si no luce pálida, o sea, todo lo que yo pueda indagar al inicio y pueda detectar, voy a hacer en esa primera consulta. Y ahí yo voy a iniciar un plan de atención obstétrica continua. En base a lo que yo encuentro, le voy a decir, vas a venir dentro de un mes, vas a venir dentro de 2 meses, vas a venir con tu estudio necesario que te vaya al odontólogo, toda la orientación necesaria. Por eso es que la responsabilidad es muy grande
al hacer el control prenatal de una embarazada. Es aparentemente algo simple, pero si vamos a hacer bien, es súper complejo. En cuanto a la evaluación prenatal inicial, continuando, debemos de definir el estado de la salud madre-feto que yo les había dicho. ¿Cómo? Se debe realizar un centro de salud más cercano al domicilio de la gestante. Debe de durar mínimo entre 30 a 40 minutos. Imagínense, nunca una consulta de 15 a 20 minutos va a poder determinar todo el estado de salud madre-feto. Por eso es que les digo que donde radica la importancia y la responsabilidad de hacer en consultas prenatales. En cuanto al interrogatorio, se debe de confeccionar una historia clínica prolija. Acá les quiero hacer referencia a algo que ya vimos. En la clase anterior de diagnóstico y semiología del embarazo, yo les había dejado en una imagen de lo que es el carnet perinatal, el CLAP. Acá en esta clase yo les desglosé ese CLAP, ese carnet perinatal que es de la OMS, en donde ¿se acuerdan que les dije todos los datos de la paciente, la edad, su fecha de última menstruación, su estudio, hasta el nacimiento de la paciente? Normalmente esa es una sola hoja. Entonces lo que solemos hacer es anexar hojas en donde dejamos constancia de todo lo que no hay espacio para anotar ahí. Entonces, confeccionamos una clínica prolija, ordenada, legible. Confirmar el embarazo, eso es algo inicial. THCG positivo o una ecografía que determine gestación. Evaluar la edad gestacional y la fecha probable del parto. Definir la normalidad del embarazo, determinar si es un embarazo normal o si es un embarazo ectópico, si ahí ya va a dar por el examen físico para determinar en todas las normalidades. También detectar cualquier factor de riesgo obstétrico. Por ejemplo, si viene una mujer, primera consulta, valoración prenatal inicial, con un beta-HCG positivo, y me dice que ella es en conocida diabética con tratamiento con insulina, que también hace tratamiento para hipertensión, esos son ya factores de riesgo obstétrico. Entonces, mi prenatal te va a basar en base a estas patologías. Después es iniciar un plan para continuar la atención obstétrica en un embarazo normal, o si se detectan signos de riesgo, se deriva al nivel correspondiente. ¿Qué sería esto? Viene una mujer y le determinamos que cursa con una obesidad mórbida, pero pues a eso en algún momento ella ocurrió, entonces se embarazó. Ahí yo sí o sí tengo que derivarla a nutricionista. Es responsabilidad mía orientarle que ella va a necesitar un soporte nutricional diferencial para lo largo de su gestación. Entonces ahí el nivel correspondiente es nutricional. Acá está una parte desglosada de lo que yo les había dicho, que era la evaluación prenatal inicial de los tipos de vida de riesgo, si fuma en forma activa o pasiva, si utiliza drogas. Sabemos que hoy en día el auge de la marihuana y de las demás sustancias adictivas está en aumento. A veces viene una mujer asustada porque está embarazada, porque ella es conocida alcohólica. O otra situación muy frecuente que es la violencia. Esa mujer sufre violencia intrafamiliar, entonces ese embarazo se va a desarrollar en ese contexto familiar. Todo eso se debe de registrar.
Después está el tema de los estilos de vida, ¿verdad? El tabaquismo activo, por ejemplo, ¿a qué predispone? Predispone a la restricción del crecimiento intrauterino. ¿Se acuerdan que tiene la hablé de esta sigla? RCIU, que lleva a una prematuridad y lleva a bajo peso en los nacimientos. También el tabaquismo activo lleva a complicaciones en el embarazo, parto, puerperio, se dan abortos espontáneos en mujeres que son tabaquistas, muerte fetal o inclusive neonatal. La muerte neonatal tiene un impacto sobre la parte psicológica de la mamá mucho más fuerte que un aborto, una muerte fetal, porque esa mujer ya dio a luz. Ella ya tomó cariño por su producto a lo largo de los 9 meses, que preparó la ropita. Entonces, el componente psicológico es mucho más fuerte en esa mujer que tiene una muerte neonatal, a diferencia de una que tiene un aborto, en donde se da antes de las 20 semanas. Entonces, el impacto psicológico es bien diferente. La ilusión del nacimiento está mucho más lejos en un aborto que en una situación de muerte fetal neonatal. Después está la disminución en la calidad y la cantidad de la leche. Imagínense, hoy en día cada vez está más difundido el tema de la importancia de la lactancia materna efectiva. Yo soy súper a favor. Enfoco gran parte de las consultas prenatales en orientarle a la mujer a empoderarse para poder lograr la lactancia materna efectiva, y suelo conseguir con más del 90% de mis pacientes. Después está otra situación en donde la mujer, por más que no fume, tiene una pareja fumadora, una persona en la casa que fume, entonces de igual manera puede afectar también causando RCIU, que es la restricción del crecimiento intrauterino. Entonces acá ya pueden fijar en el nivel de absorción que causa el tabaquismo. Y acá entra lo que yo les había mencionado, el uso de drogas, la marihuana, cocaína, éxtasis, todo tipo de sustancias, puede llevar a una restricción del crecimiento intrauterino, a un parto prematuro. El uso de la cocaína normalmente se relaciona mucho con el parto prematuro porque las mujeres empiezan a hacer sus síndromes de abstinencia, entonces llegan a un nivel de excitación en donde el deseo por consumir le agita tanto que le hace entrar en trabajo de parto. La mujer entra en trabajo de parto y a veces se dan los partos prematuros. También bajo peso al nacer, porque normalmente los dependientes cursan luego con la anorexia, entonces la parte nutricional está muy comprometida y los defectos congénitos son más frecuentes los cardíacos y los del tracto urinario. Y aquí viene una parte mucho más delicada y de más difícil de atención, porque recién en la etapa escolar se detecta esto. Aparentemente el hijo de una adulta nació normal, sin defectos congénitos, no desencadenó parto prematuro, no se detectó una restricción del crecimiento intrauterino, tuvo un buen peso al nacer, pero con los años inició la etapa escolar y la docente, la profesora, detecta que el niño tiene una conducta, un retraso en el aprendizaje. Entonces, eso se puede atribuir a que la madre era portadora, o sea, era usuaria de alguna sustancia, eh, ya sea marihuana, cocaína, que son las más frecuentes. Todavía no dijeron, despiértense. Después están otros estilos de vida, ¿verdad? El alcohol es una realidad muy frecuente. El alcohol es cada vez más frecuente hoy en día. El alcohol
normalmente produce síndrome alcohólico fetal. Después está mayor riesgo de aborto, muerte fetal. Después está la disminución de eyección de la leche y el retardo mental data pequeño para la edad gestacional. ¿A qué hace referencia la palabra pequeño para la edad gestacional? El bebé tiene, o sea, la mamá cursa en embarazo de 8 meses y el bebé tiene un peso de una gestación del 5 mes. Entonces, más adelante les voy a mostrar una tabla en donde qué peso estimado debe tener el feto a medida que va creciendo, a medida que va avanzando las semanas del embarazo. Y las cardiopatías congénitas que son súper frecuentes en mujeres adictas al alcohol. Después está el estilo de vida que les había dicho, el tema del contexto de la violencia intrafamiliar o social, produce, por supuesto, lo más frecuente es el aborto, porque la mujer sufre una agresión tan fuerte que le lleva a presentar sangrados, desprendimientos placentarios, y esa mujer llega a avanzar con el embarazo, pese a las agresiones que sufren. Normalmente se suele dar tanto prematuro o bajo peso al nacer, y lesiones físicas y psicológicas para la mamá, y incluso muerte materna y fetal. A mí, lastimosamente, ya me tocó esta triste experiencia de evaluarle a una paciente que tenía una pareja alcohólica. Y las veces que su pareja se alcoholizaba, consumía alcohol, se quedaba agresivo. Entonces consumía alcohol y esta mujer era agredida. Y llega ella al servicio de urgencia donde yo trabajaba, toda golpeada y no se ocultó la tiroidea fetal. Le pedimos una ecografía e informaba la muerte fetal. Era una gestación del 8º mes, pero la mujer tenía múltiples cicatrices, tenía cicatrices antiguas, cicatrices nuevas. Entonces, es responsabilidad del personal de salud realizar la denuncia correspondiente a la fiscalía ante estas situaciones. Es muy importante establecer un ratito, chicos. Disculpen, chicos, vamos a continuar. Entonces, como le estaba diciendo, es muy importante establecer cierto nivel de confianza entre la paciente y el médico. Porque imagínense, no es nada fácil ni complaciente confesar que una mujer que está siendo violentada. Entonces, si el médico se muestra frío, poco receptivo, antipático, no va a establecer una confianza como para que la mujer confiese su situación familiar. Entonces, por eso es importante ser un poco empático con la paciente. Eso habla de uno mismo, habla del médico como persona, ¿verdad? Más allá de lo profesional. Y acá están las valoraciones de los factores de riesgo. Chicos, esto es súper importante, porque una vez que ustedes fijan en su cabeza, van a tener presente siempre, esto era un factor de riesgo, entonces yo voy a estar pendiente de lo que uno no sabe, no investiga, porque no sabe. Entonces considera como normal o deja apuntar por algo. En cuanto a los antecedentes, en indagar si hay diabetes mellitus en familiares de primer grado o diabetes gestacional en embarazos anteriores. ¿Cómo se da la diabetes gestacional en embarazos anteriores?
La mujer refiere, ¿se acuerdan que tenemos que hacer el primer interrogatorio, las primeras preguntas, determinar si hay algún factor de riesgo? Entre esos, vamos a preguntarle, ¿tu embarazo anterior fue normal? ¿Cursó sin ninguna enfermedad? Y ahí la paciente le va a decir, yo tuve diabetes gestacional en el embarazo anterior. ¿Por qué hablamos de que fue gestacional? Porque terminó el embarazo y terminó la diabetes. Eso es normalmente lo que suele ocurrir. Termina el embarazo y termina la diabetes. Entonces fue netamente gestacional. Hay un cierto porcentaje que se queda con una diabetes mellitus. Después están las muertes perinatales de causa desconocida. Esto es cuando nosotros ya demostramos todas las causas probables dentro de un valor y parámetro normal y no hubo nada que demostrar. Entonces ahí nos quedamos con una causa desconocida. No atribuir a un diagnóstico no realizado como causa desconocida. Después están los abortos espontáneos a repetición, también de causa desconocida. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de líquido amniótico, hablamos de polidramnios, oligoamnios, anhidramnios, la cantidad normal, el valor de índice del líquido amniótico? Entonces, cuando la mujer cursa un embarazo con polidramnios a repetición, a las 20 semanas aumentó su líquido, después a las 32 semanas volvió a aumentar, a las 36 vuelve a aumentar. Eso hablamos de poligramos a repetición. Después, macrosomía fetal. Cuando yo catalogo un feto como macrosómico, cuando este producto feto tiene igual o mayor a 4.000 gramos. 4 kilos es el punto para que yo piense en diabetes gestacional y que hable de macrosomía fetal. Menor a eso no es un feto macrosómico. Después también las malformaciones fetales detectables al nacimiento, ya sea en cuanto a los antecedentes. Si la mamá te dice, yo ya tuve un hijo malformado, evidentemente vamos a considerar y evaluar con mayor énfasis en la siguiente gestación la parte de malformaciones. Y en cuanto a la valoración de los factores de riesgo actuales, edad menor a 30 años, obesidad al inicio del embarazo, cuando nosotros vamos a decir que ella está cursando con una obesidad, cuando al inicio del embarazo hay un índice de masa corporal igual o mayor de 30, o suele suceder, y estoy segura que más de la mitad de ustedes ya habrá visto, mujeres que inician el embarazo y se engordan justamente. Esa ganancia excesiva de peso durante el embarazo no necesariamente es al mal aporte nutricional. Después están los trastornos hipertensivos del embarazo, pésimo pronóstico si no se diagnostica, no se medica a tiempo. El polidrato en el embarazo actual y las infecciones del tracto urinario a repetición. Las infecciones del tracto urinario en las gestaciones, en las gestantes, son súper frecuentes. Acá vamos a hablar un poco de la valoración inicial en cuanto al valor glicémico. La glicemia en las dudas se debe determinar en la primera consulta, en donde un valor menor o igual a 85 es considerado como normal. Chicos, manejen bien este valor porque es el valor actualizado, el valor que se está usando desde hace un año. Antiguamente era 105. Entonces van a encontrar muchísimas bibliografías que tienen 105. Incluso, acá miren, el CLAP tiene todavía ese valor en el pasado. Entonces, lo actual es 85, chicos. Pero las bibliografías antiguas manejan
pesan todavía 105. ¿Qué yo hago? En la primera consulta pido glicemia antes de las 20 semanas, que sería la primera consulta, y después de las 30 semanas. A las 24 o 28 semanas se realiza la tolerancia oral a la glucosa dentro de esta edad estacional. Las embarazadas que están acá en el grupo o las que ya tuvieron hijos se van a recordar, es inolvidable porque tienen que consumir glucosa negra. Entonces, no es una prueba muy agradable, pero es una prueba muy importante. La valoración prenatal inicial en cuanto a la definición del estado de salud feto-madre por parte del examen físico se debe examinar presión arterial actual en este momento de la consulta y cambio, la magnitud de cambio, qué sé yo. En la primera consulta estaba a 9 semanas de gestación y tenía tal cifra tensional. Y ahora la 21 semanas tiene un cambio muy brusco. Entonces, esas variaciones, esos cambios, ir fijando, ir teniendo en cuenta para determinar si esta mujer no cursa con una hipertensión gestacional. En cuanto al peso actual y también la magnitud de cambios, lo que yo les mencioné anteriormente, que la mujer tiene un determinado peso y que la gestación bruscamente sube de peso. Después la altura del fondo uterino debe medirse desde la síntesis del pubis. Más adelante yo les preparé una imagen en donde traté de que sea visible cómo se mide la altura uterina tomando como parámetro desde la síntesis del pubis. Acá está, estos son recortes de la hojita esa que yo les mostré del CLAP, en donde la presión arterial en cada control prenatal debe ser registrada. No puede pasar una embarazada por un consultorio sin que tenga medición de su presión arterial. Un ratito. Desactivé un ratito para tomar agua. Entonces, en cada consulta se hace una medición de la presión arterial. Esto es el ABC de cada consulta prenatal. Sí o sí debe de medir la presión. ¿Cuáles son los valores que tomo como parámetro para que me llame la atención? Detectar la hipertensión es lo más frecuente y de mayor pronóstico grave, en donde ¿qué es lo que determina que esa mujer sea una hipertensa? La cifra diastólica. Este valor diastólico hace la sospecha diagnóstica o el diagnóstico. Entonces, cifras tensionales igual o mayor a 140-90 hace que el embarazo esté en el contexto de una hiperfunción gestacional. En cuanto al examen físico, el peso actual y la magnitud de los cambios es este cuadrito que les dejé, en donde se hicieron estudios y se determinó que esta es la variación aproximada en cuanto al avance de cada semana.
Voy a pasar aquí porque les voy a dejar esta diapositiva y acá está mucho más desglosado el aumento recomendado por mujeres según el índice de masa gestacional. Por eso es que es importante la valoración prenatal, antes del embarazo, antes del contexto gravídico. Entonces, se habla del bajo peso, peso normal, y el sobrepeso. Y la obesidad, en donde cuando la mujer tuvo 6 kilos, nosotros hablamos de dentro de de un aumento total de peso de contexto obeso. Los exámenes de laboratorio más importantes son estos. Estos chicos hacen un examen sí o sí, tienen que saber que a nivel de la serología sí o sí tienen que tener prueba actualizada de HIV, de VIH, hepatitis B, rubeola, alta griega, PDR, que es sífilis. Entonces, HIV, hepatitis B, rubeola, sífilis. Después, determinar el nivel de hemoglobina y hematocrito con un hemograma. El grupo sanguíneo de RH es súper importante. Vamos a dar una clase específica luego de RH. El Papa Nicolau. ¿Por qué el Papa Nicolau es tan importante? El Papa Nicolau tiene gran importancia porque ¿qué diagnostica el Papa Nicolau? Diagnostica el cáncer cervicuterino o la presencia del HPV a nivel hospital. Entonces, imagínense en realizar un parto en un canal, ¿cuánto tiempo se puede hacer el Papa Nicolau? Gabriela me pregunta. En Papa Nicolau se puede hacer desde el inicio de la gestación hasta las 20 semanas. A más temprano, a partir de que se pasó, pero hasta las 20 semanas, mayor a 20 semanas, está relacionado a la alta probabilidad de romper la voz. Flavia no dice. Voy a repetir, Flavia. El Papa Nicolau se realiza antes de las 20 semanas. 20 semanas, Gabriela, no es 12. 20, exacto. Es hasta las 20 semanas desde que en la primera consulta ya se solicita o se realiza. Se realiza la mujer que tiene que tener. Y si pasó las 20 semanas, ya queda no perdido. No se puede realizar más y se le orienta a la mujer independiente a que se haya realizado o no dentro del embarazo, sí o sí, cumplido los 3 meses o parto, debe de hacerse otro Papa Nicolau. Muchísimo los cánceres cervicouterinos son detectados en el embarazo. Porque la mujer nunca se realizó, ya hacía tiempo que no se realizaba más, se embarazó y ahí pasa que en el embarazo de la mujer, pensando en su hijo, se queda un poco más responsable. Entonces, ahí pues, suelen hacer tipos de diagnósticos que por la falta de acudir a un puesto de salud antes de estar embarazada, recién se realizan estando embarazada. Entonces, después la mente semana recuerden que está muy relacionado a romper la bolsa uterina, que es la bolsa de líquido amniótico. Por eso se desaconseja. A ver, está entrecortado. Perdón, pero para que no se entiende, sale muy mal el audio. Voy a revisar el Wi-Fi. Está conectado súper bien. Avísenos si sigue pésimo el audio. Vamos a continuar. Aquí está el dibujo que yo les había
dicho en cuanto a la medición de la altura uterina. Si se fija acá donde esta imagen guarda relación con la porción cefálica del feto, se observa la síntesis del pubis. Y ahí se instala la cinta métrica. Es una cinta métrica centimetrada que se extiende hasta el final, que sería hasta el fondo del útero, y ahí se ve el valor de 18 centímetros, 20 centímetros, un bebé de término, que sería 9 meses, normalmente tiene 30 a 31 centímetros. El plan de atención obstétrica para que sea en forma continua en todas las consultas debe ser realizado la evaluación integral, interrogar por signos y síntomas de alarma. ¿Cuáles son los signos y síntomas de alarma? Visión borrosa, mareo, vómitos, el dolor de cabeza en forma persistente, el control del aumento del peso materno, los signos vitales, la presencia de edemas, el control del crecimiento fetal intrauterino, que yo les mostré la altura uterina con las cintas métricas, la interpretación de exámenes auxiliares, que sería el resultado de los exámenes que yo le mencioné, VIH, hepatitis, sífilis, hemoglobina, evaluar la edad gestacional, esto es lo que nos falta ver más adelante acá, y iniciar o indicar la suplementación con ácido fólico, que hay entre paréntesis le puse 13 semanas. ¿Por qué 13 semanas? Esto es algo súper importante porque hay muchísimos errores en el control prenatal con la suplementación del ácido fólico. Porque normalmente se prescribe ácido fólico, pero el valor y la importancia del ácido fólico es solo hasta las 13 semanas. ¿Para qué damos ácido fólico? El ácido fólico determina el cierre neural normal en la formación del tubo neural fetal. Imagínense la importancia a nivel del sistema nervioso central. Y cuando biológicamente hablando se termina este proceso del cierre del tubo neural a las 13 semanas. Entonces, suplementarla una embarazada de 20 semanas, de 18 semanas con ácido fólico no tiene más sentido, porque el cierre neural ya está completo, el tubo neural ya está completo, entonces es en vano. ¿Me están explicando mejor? El plan de atención en forma continua, acá está el dibujito de la maniobra de Ocon, otra vez, donde la primera maniobra determina la situación, la posición, la segunda, la presentación, la tercera. Se hace el control de latidos cardíacos fetales para que yo pueda escuchar el latido cardíaco fetales. Más adelante voy a mostrar diversas técnicas. Después está interrogar sobre los movimientos fetales que normalmente suele ser mayor a 20 semanas. Esto es importante aclararle a los pacientes porque hay mujeres que confunden un fenómeno que les voy a explicar. ¿Qué estructura anatómica está muy cerca del útero? Hay varias, pero una que guarda relación con los movimientos es el intestino. Entonces, hay mujeres que están embarazadas de 9 semanas, de 10 semanas, perciben sus movimientos intestinales y confunden con movimientos fetales. O sea, piensan que su bebé el que se está moviendo. Y la presencia de movimientos fetales, en verdad, es perceptible a partir de las 20 semanas de embarazo. Incluso en las mujeres primerizas, nullitas,
es un poco más, 22 semanas aproximadamente. Y empezar a iniciar la estimulación prenatal a las 20 semanas con la preparación psicoprofiláctica para el parto desde las 28 semanas. ¿Se acuerdan que yo les dije que había que prepararle a la mujer para el parto? Hoy en día existe mucha mayor asistencia en cuanto a esto, incluso hay técnicas de pilates, natación, relajación, todo método psicoprofiláctico que favorezca el integral desarrollo de este parto. Chicos, ¿me están escuchando? Ay, qué lindo. Bueno. Entonces, siguiendo con el plan de atención en forma continua, a partir de la semana 35 hacemos la perimetría interna y valoración del feto a nivel verano. ¿Cómo se hace esto? A nivel del tracto vaginal. No hay otra forma de hacer perimetría interna. ¿Qué es lo que se quiere determinar con la perimetría? Esto es pura práctica, por eso yo les hago simple mención. Cuando vayan a los hospitales, van a hacer tracto vaginal y van a darse cuenta de que hay diferencias en cierto tipo de pelvis, donde ustedes vieron en anatomía los tipos de pelvis, ¿se acuerdan? Androide, ginecoide, patipeloide. Entonces, ¿cuál es la pelvis apropiada para que un feto pueda nacer? La pelvis ginecoide. Entonces, todo eso yo voy a determinar a través del tacto vaginal, del toqui que dicen los brasileños, ¿verdad? Después de determinar el nivel de encajamiento fetal, reevaluar el estado general materno. ¿Recuerdan que en la primera consulta era como hacíamos una batería de exámenes? Todo lo que mencionamos y ver la parte nutricional, la parte psicológica, ver si la mujer en ese transcurso de esos meses no convivió justamente en ese periodo con una persona fumadora, una reevaluación general y programar la cesárea electiva en los casos necesarios. Acá no puedo dejar de hablar de este tema tan polémico dentro de la ginecobstetricia, donde se atribuye lastimosamente la parte lucrativa a la cesárea. Tienen que tener, chicos, el concepto de que la cesárea salva vidas. Hay bebés que están determinados a que no van a poder pasar por este canal pelviano, por el canal del parto. Es una minoría, pero existe. Y en este punto, chicos, las estadísticas no importan. ¿Por qué les digo que en este punto las estadísticas no importan? Porque ¿qué me va a importar a mi mamá que me digan que el bebé que no pudo nacer por parto vaginal corresponde al 2% de la población mundial? A mí no me importa el número si mi hijo se murió. Para mí, mi hijo único, yo quería que mi hijo muera y que todo el resto, que mi hijo viva y que todo el resto muera. Así piensan las madres, así pensamos todos cuando estamos en un contexto de un embarazo. Nadie quiere que su hijo muera y nadie se va a conformar con que le digan que su bebé correspondió al ínfimo número de porcentaje de bebés de fetos que no logran atravesar el canal de parto. Entonces, fíjense, chicos, acá no es llevar todo siempre al juzgamiento de que la cesárea es un procedimiento netamente lucrativo. Sí, opcional. Hay mujeres que no, eso también yo suelo ponderar, porque hay mujeres que por experiencias ajenas de su mamá, de su vecina, de su amiga, de quien sea, tienen un mal concepto del trabajo de parto vaginal. Entonces, es como que tiene tabúes, miedos
arrastraron durante toda su vida. Entonces, en una sola consulta vos no vas a lograr borrar esos conceptos que esa mujer tiene. Entonces, yo soy partidaria de hacer un asesoramiento, es lo que yo hago en las consultas con mis embarazadas, induciendo a que ella sepa de los beneficios del parto normal, pero no obligarle, jamás. No soy partidaria, a pesar de que en los puestos de salud públicos aquí en Paraguay solo se realizan cesáreas cuando existe una indicación. O si no, independiente al deseo materno, la vía del parto es normal. Entonces, eso es algo que yo quería aclarar, que no todas las cesáreas son netamente con fines lucrativos. Justo en estos días no recuerdo el nombre de una actriz muy famosa de Globo que puso en su Instagram su testimonio de parto, que ella estuvo ahí sufriendo las horas del trabajo de parto y que al final pasó a la cesárea y contando toda esa experiencia que normalmente no cuentan las mujeres porque se sienten frustradas por no haber podido tener un parto normal que está completamente enfocado. La intención del nacimiento es que al nacer esté bien la mamá y el bebé, ya sea por cesárea o por normal. ¿De qué sirve que la mujer se fanatice con la idea de querer tener un parto normal, pero que esa experiencia del parto le deje con secuelas psicológicas imborrables? Entonces, todo eso hay que pensar a la hora de orientar a las pacientes. Es abrir un poco el pensamiento de las pacientes a hacer eso. Y solicitar la prueba de bienestar total según el caso, ¿verdad? Si hay pacientes que refieren que no perciben los movimientos del sujeto a más de un día, y entonces hay que pedir la prueba de bienestar fetal que hoy existen. Y nuevamente actualizar los exámenes auxiliares según el criterio médico. Hoy en día yo soy súper partidaria de tener todo actualizado siempre. Porque esos estudios tienen un valor jurídico y es la única forma de demostrar en papeles cómo está esa paciente. Porque lo verbal lleva al viento. Sin embargo, esa mujer, si vos le mostrás, mira, este nivel de hemoglobina, mira, tu prueba de VIH es negativa, es la única forma que tenemos de documentar. Entonces, mi criterio es actualizar siempre. Acá está una valoración, una tabla que usamos en donde qué es lo que debemos de mirar en las consultas, en la primera consulta, segunda, tercera, cuarta, hasta la sexta consulta. Y en qué semanas hacer esa consulta. Por ejemplo, la tercera consulta hacer entre las 22 y 24 semanas, de ahí hacer el control de peso, en determinar la presión arterial, el pulso y la temperatura. Hay un signo más en cada ítem que debe ser controlado a según la edad gestacional. Esta tablita me voy a dejar toda la clase como siempre. Me voy a dejar, voy a avanzar para que podamos terminar la clase, porque esta clase es bastante larga. Vamos a entrar a hablar de los signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Yo no puedo decirle a la paciente, mamá, quería embarazada, paciente, avisarnos cuando tenga signos de alarma. ¿Y cuáles son los signos de alarma? La paciente tenemos que tratar de ser excesivos en ser claros, porque es mejor ser claros que esa paciente se vaya con dudas, por un lado. Y por otro lado, tenemos que manejar el nivel educativo de la paciente. Entonces, no todas las mujeres manejan cuáles son los signos de alarma. Entonces, es decir, es un signo de alarma en el primer trimestre que tengas sangrado, que tengas dolor abdominal y que presentes náuseas y vómitos incontrolables. En el segundo trimestre, ¿cuáles son los signos de alarma? El sangrado vaginal, la salida del líquido por el canal vaginal, que sería la pérdida de líquido,
cambios en el aspecto del flujo vaginal, la disfuria, que es el dolor al orinar, que nos tiene que llevar a pensar en un diagnóstico que mencionamos recién, que es la infección del tracto urinario, y las contracciones uterinas. ¿Por qué? Porque estas contracciones uterinas me van a estar hablando de que esta mujer pudiera estar en trabajo de parto. Posterior a esto, en el tercer trimestre también son signos de alarma. La ausencia de movimientos fetales por más de 2 horas seguidas. Imagínense a una mujer que está en embarazo de término, usando el tercer trimestre, mínimo es 2 horas el periodo en donde ella debe de percibir el movimiento fetal. Entonces, esto es responsabilidad exclusiva de vos, doctor, que te estás asistiendo en decirle, mira, tenés que saber que tu bebé en un periodo de 2 horas sí se tiene que mover, que la mamá no esté considerando esa ausencia de movimiento como algo normal. Después está el edema de pies, de las manos y de la cara por las mañanas. El dolor de cabeza, la salida de líquido por el canal vaginal, las contracciones uterinas alteradas. ¿Por qué me puse esto de alteradas? Porque acá te voy a dejar como tarea que investiguen las contracciones de Braxton y Hicks, después les voy a escribir, para que sepan que existen contracciones uterinas fisiológicas, que son las de Braxton y Hicks, y las alteradas. Y el sangrado vaginal o dolor abdominal, la disfuria, que sería el dolor al orinar, y cambio en el líquido, en el flujo vaginal. ¿Cuáles son los requerimientos nutricionales? Es súper importante porque nuestro país no es un país activo a una buena alimentación. Brasil un poco mejor. ¿Por qué? Porque Brasil, ¿cuál es su menú diario frecuente? Arroz con feijão. Y el arroz con feijão tiene alto aporte nutricional. Sin embargo, acá en Paraguay es más frecuente en alimentos en base a carbohidratos, harina. Acá yo le doy una tabla en donde el rendimiento nutricional durante el embarazo, el valor de las calorías, las razones para que aumente el requerimiento y la fuente de alimento. O sea, ¿dónde va a encontrar minerales? En la leche, en el queso, en el yogur, en las harinas. Se dan cuenta que aquí es pura educación. O sea, es mi responsabilidad educarle a esa paciente y decirle, mira, vos necesitas de proteínas, necesitas de minerales, especialmente calcio, la formación y la descalcificación en la madre, tanto en los huesos como en los dientes, es súper frecuente en el embarazo. Por eso hablamos de la importancia del consumo de calcio, tanto en forma suplementada como en la ingesta de alimentos. Y aquí las demás sustancias, el fósforo, hierro, si yo les pongo las sustancias más importantes que yo sí o sí les menciono a las pacientes. Claro que hay una serie, desde el agua, tenemos que decirle a la paciente que tiene que aumentar su consumo de agua, evitar carbohidratos, fuentes de grasas no saludables, pero les dejo los más importantes, magnesio, sodio, las vitaminas. Y aquí te volví a hablar de la importancia del ácido fólico, que entra dentro del componente nutricional, en donde usamos un aumento en la formación de glóbulos rojos. Se demostró que el ácido fólico proporciona esto, formación de glóbulos rojos. Por eso, los medicamentos de la industria farmacéutica incluso hacen pastillas, cápsulas de hierro con ácido fólico, porque el ácido fólico facilita la formación de glóbulos rojos, prevención
prevención de la anemia hematopoyética megaloblástica. La suplementación evita anomalías congénitas en el tubo neural, que fue lo que yo les mencioné. ¿Cuáles son estas anomalías congénitas a nivel del tubo neural? La espina bífida, la anencefalia y el labio leporino. Entonces acá yo le hice un resumen porque son varios los suplementos, pero aquí lo más importante en cuanto a la suplementación con el sulfato ferroso, hacerlo 300 miligramos diarios desde el cuarto mes de embarazo. Si la gestante inicia sus controles después de la semana 32, aquí se debe de duplicar esa ingesta a 600 mg diarios. ¿Hasta cuándo debe tomar? Esto es súper importante porque normalmente nace el bebé, la mujer abandona la suplementación. Y está demostrado la importancia de la suplementación con sulfato ferroso hasta el segundo mes después del parto. Por parte del ácido fólico, normalmente se usan los 3 primeros meses del embarazo, ¿se acuerdan de las semanas? Calcio es requerido a partir de la semana 20 y la ingesta de alimentos ricos en fibra y abundante agua. Yo creo que desde la primera clase le estoy repitiendo que la embarazada debe consumir suficiente aporte de agua. Acá, chicos, entramos en la parte de la historia clínica materno-perinatal. Este es el CLAP que yo le estuve basando en las diapositivas anteriores. La historia clínica materno-perinatal y el carnet del control perinatal, la tablita que les venía mostrando, son instrumentos especializados que permiten registrar en forma sistémica los datos que se generan en la atención de las gestantes y de los recién nacidos. Todo servicio de salud debe de contar con un adecuado sistema de información, siendo el sustento la historia clínica apropiada, el sistema ágil de información y la historia clínica materno-perinatal es fácil de registrar. Entonces, chicos, acá en Alto Paraná, por ejemplo, está el centro de salud de Hernandarias, de Campo, de Mingaguazú. Todos esos centros cuentan con este carnet para distribución. Yo sé que en Brasil el SUS también distribuye este carnet. La calidad de la información y los datos que se obtienen al procesar la historia clínica materno-perinatal se deben a la coherencia y la calidad de los datos que se registran. De nada sirve hacer diversos registros de datos de baja calidad. Entonces, para que lo que yo registro en ese control prenatal tenga calidad y coherencia durante el llenado, debo de tener en cuenta de no dejar ningún casillero en blanco, excepto que mantengan la información. Por ejemplo, hay un casillero que dice FUM, fecha última de menstruación. Si la mujer desconoce o no se recuerda, ahí sí se deja en blanco. En los casos en que el dato sea negativo o sea cero, siempre debe marcar, ya que el personal que ingresa los datos al computador, porque esto todo después se carga en un sistema único, entienda que el casillero en blanco es el cero. Acá están todas las características de la historia clínica materno-perinatal. En general contienen datos referentes a los acontecimientos éticos y del recién nacido en el periodo neonatal inmediato. Hay un sector de identificación, un sector de antecedentes familiares y personales obstétricos. También hay un sector de embarazo que es el control prenatal. Después está el sector de parto o de aborto, el sector del recién nacido y el sector del puerperio. Imagínense todo lo
que se registra esa historia. Desde antes de que se embarace, la identificación, los antecedentes, hasta que nace y la etapa por operar. Después están las patologías. Acá está en la imagen. Tanto los componentes neonatales como maternos se finalizan con el estado de ingreso. Cuenta con casilleros en color amarillo que indican el estado de alerta y roja el estado de riesgo. Acá es un zoom de algunas partes. Por ejemplo, la parte de la identificación. Cada cuadrito, chicos, es importante. Parece aburrido, pero es súper importante porque hay mujeres que no saben empezar, pero el médico que la atendió anteriormente registró todo, que por más que la mujer tenga dificultad en expresar, está todo escrito ahí. Entonces vos tenés la facilidad de mirar el carnet perinatal y saber de qué localidad viene, si esa mujer es casada, si es una mamá soltera, si cuántos años tiene. Fíjense ahí en la parte de antecedentes obstétricos. Acá, por ejemplo, yo le pregunto a la mujer cuántos embarazos tuvo. Y ahí la mujer me dice 5. Entonces yo anoto acá 5 embarazos. 0, 5. De esos 5, ¿cuántos fueron abortos? 2. Entonces pongo acá 0, 2. ¿Cuántos nacieron por parto vaginal? Entonces pongo acá 0, 3 vaginal y 1 cesárea. O 2 vaginal, 1 cesárea. De estos partos que tuvo, tanto vaginal como cesárea, ¿cuántos nacieron vivos? 3. ¿Cuántos nacieron muertos? Voy registrando. De esos que nacieron vivos, ¿siguen viviendo? ¿Cuántos? ¿Cuántos murieron en la primera semana? ¿Cuántos murieron después de la primera semana? Y acá es muy importante, chicos. ¿Se acuerdan que yo les dije de registrar el peso fetal? Porque era 4.000 gramos el valor que hacía que yo considere macrosomía fetal. Entonces, acá nos vamos registrando, qué sé yo, ella tuvo 5 hijos, su tercer hijo fue su recién nacido de mayor peso con 4.500 gramos, por ejemplo. Entonces, eso se registra acá. Después, acá todos los datos de su embarazo anterior. La fecha, si fue cesárea, normal, aborto, ectópico, si no sabe, no aplica. Entonces, el tema de la lactancia no tuvo, si fue inferior a 6 meses o más, dónde tuvo el parto, en un puesto de salud o en su domicilio, todo se registra, porque esto es un valor legal y es un documento. Pues están acá los demás datos familiares, personales, la importancia de las vacunas, el peso de la mujer, la talla, las vacunas antitetánicas que se hacen dentro del embarazo. Estas son las previas que idealmente la mujer debe de tener para el embarazo, y estas son las que se hacen durante el embarazo. Se hace la carga tánica e influenza. Se pone el grupo que tiene, fuma, la cantidad de cigarrillos que fuma, las drogas que utiliza o no drogas, todo eso. Acá continúa, yo les voy a dejar para que ustedes lean punto por punto. Acá hay otras acotaciones que se anotan, que es un descriptivo, el plan de parto, la psicoprofilaxis. Acá se pone si se hizo profilaxis, sí, no. El plan de parto, ¿le tuvo un plan de parto, sí o no? Todos los datos. Esto es un guía más o menos que se usa en las consultas prenatales. Entonces, acá también acá ya es la parte del parto en donde ya van a hacer el bebé. Ingreso al establecimiento por parto. Si vino referencia a otro establecimiento de salud, y al ingresar se registra frecuencia respiratoria, temperatura, peso, edad gestacional,
Y acá nos va a servir nuestra maniobra de Leopold, porque acá vamos a poner la situación, la posición, la presentación, vamos a usar nuestra cinta métrica y hacer la medición de la altura uterina, frecuencia cardíaca fetal, que más adelante vamos a ver, y rompió bolsa, en que la fecha se rompió, si ese líquido se pierde claro, verde, oscuro, todos los signos. Y acá lo que mencionamos, ¿cuál de estos signos de alarma presenta la paciente? En cuanto a los corticoides prenatales, son la maduración pulmonar, que en promedio se hace en esta semana, en este periodo de semanas gestacionales, más o menos entre las 18 a 34 semanas. Y acá la terminación del parto, cómo nace el bebé. Se pone la fecha y la hora. Si fue inicio espontáneo, solo se aspiran un segundo más. La cesárea, si fue elegida de emergencia, si la paciente estaba acostada en forma vertical, si se abrió el partograma. Partograma es una clase que vamos a dar adelante. Otra hoja, así como esta que se usa para hacer esto, pero es netamente durante el parto. Por eso se llama partograma. Y si tenía un acompañante o no durante el parto. Si se hizo o no episiotomía, si hubo desgarro, alumbramiento, si la placenta se expulsó en forma completa, incompleta, si hubo retención placentaria, si el cordón se ligó en forma precoz, ¿por qué se ligó en forma precoz? Si se le ligó en forma temprana, que se quedan antes de los 2 minutos, y en forma tardía después de los 2 minutos. Vamos a ir desglosando esto. Yo les voy a hablar de episiotomía, de los desgarros, que se clasifican por grado, pero simplemente para que se familiaricen con estas palabras, yo quiero, chicos, que vayan entendiendo. Y después aquí si hubo un tipo de procedimiento, si fue cesárea, cuál fue la indicación que llevó al parto operatorio la cesárea. Acá otra parte que ya es la parte donde se registran los datos del recién nacido, su peso, su masculino, femenino, el ABGAR, que es una valoración que se hace a los 4 y 6 minutos del nacimiento, se registran los valores a los 1 minuto y a los 5 minutos, perdón, y se hace una valoración puntuada que también vamos a hablar más adelante. Yo nada más les estoy mostrando todo lo que se registra en esta tabla. Van a mirar parto por parto, la vacuna, la BCG, la hepatitis, el tema de la glicemia que yo les hablé, el tipo sanguíneo, y esto ya es el mensaje neonatal que hace la pediatra, todo la valoración que se hace a mujer. Y después del nacimiento, que yo evalúo a una mujer puérpera. ¿Cuántos días de puerperio usa? Ya anoto acá. Temperatura, pulso, la presión arterial, este útero, que ya no tiene el saco gestacional adentro, el embarazo, cómo está involucionando, qué son los loquios. Loquio es el sangrado que se presenta en el posparto, si es leve, si es moderado, si es abundante. Se controla la medida operatoria si es que hubo episiotomía o de la cesárea. Acá se anota cualquier observación que yo considere importante. Acá están otros registros que se hacen, con fechas, y acá se firma. Se firma cuando la mujer se va de alta, y la epicrisis es sinónimo de un breve resumen de cómo esa mujer sale de alta. Acá, chicos, está solo para que conozcan, no tienen que memorizar, pero es una clasificación internacional de enfermedades y que es el CIE-10. Cada enfermedad tiene un código. Entonces,
En 60 es la coagulación intravascular diseminada. La sífilis congénita es a 50. A veces se aconseja a manejar los diagnósticos de la patología en base a los códigos del CIE-10. Y acá sigue con algunas valoraciones más, que fue lo que ya vimos al principio. Y vamos a dejar por acá, chicos, porque ya nos estamos excediendo de tiempo y vamos a continuar la clase en la siguiente, el jueves. Pero recuperamos en parte la clase de día y avanzamos bastante en la clase actual. Entonces, vamos a quedarnos en los programas y vamos a continuar la siguiente clase. Chao, chao, chicos.